Revelado, el hijo de un millonario sorprende al elegir a su limpiadora pobre como nueva madre. Alejandro siempre había sentido el peso del apellido que llevaba. Su padre, un magnate del negocio, había construido un imperio que resonaba por toda la ciudad. Sin embargo, para él, esa grandeza no significaba nada comparado con el vacío que había dejado la pérdida de su abuela. Desde niño, había prometido que encontraría una cura para el cáncer, la enfermedad que se la había llevado. En su mente, ese propósito seguía encadenado a un juego de luces y sombras, su pasión por la biología chocaba constantemente con las expectativas de su padre de que se convirtiera en un empresario exitoso. Cada mañana, cuando se despertaba en su lujosa mansión, la opulencia a su alrededor era un recordatorio ensordecedor de la vida que debía llevar. Sin embargo, todo cambió aquel día en que conoció a Clara, la limpiadora. Desde el primer momento, su risa resonó como un canto de esperanza en la rutinaria melodía de su vida. Mientras ella limpiaba cada rincón de la mansión, le contaba historias de lucha y sacrificio, relatos donde el amor y la educación eran sus mejores armas. Para Alejandro, esas conversaciones se convirtieron en una bocanada de aire fresco en medio de la presión. A medida que pasaban las semanas, su admiración por Clara florecía como una planta que crece en la grieta de una acera. Ella le enseñó a ver el mundo desde otro ángulo. En sus relatos, él descubrió la calidez de una vida sencilla, y en sus ojos violetas, una fortaleza que desafiaba las adversidades. Alejandro se perdía en sus historias. Se dio cuenta de que sus propios dilemas eran trivialidades comparadas con los desafíos diarios que enfrentaba Clara para subsistir y cuidar de su familia. Pero la quimera de su vida perfecta pronto se transformó en una pesadilla cuando, un día, Clara llegó a la mansión con lágrimas en los ojos. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Ella le habló de su hijo menor, quien necesitaba tratamiento urgente, dinero que no tenían. Allí, en la fría cocina de una casa que le pertenecía a su padre, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, sus amplios recursos no eran tan fáciles de alcanzar. Tentado por la posibilidad de ayudarla, Alejandro acudió a su padre, su voz temblorosa mientras exponía la situación. La respuesta fue brutal: Clara y su familia eran simplemente un costo a evitar. La ira de su padre desgarraba el ambiente tenso. «Esto no es una obra de caridad», exclamó su padre, despreciando la situación. «Existen límites en lo que estamos dispuestos a hacer». En el instante en que esas palabras atravesaron el aire, Alejandro sintió que su mundo se desgarraba. La rabia y la desesperación reverberaban en su interior. ¿Era esta la familia a la que pertenecía? ¿El éxito se medía en indiferencia? El caos mental inundó su mente. Cuando soltó su declaración de que si Clara no era aceptada, él tampoco quería ser parte de esa familia, un silencio helado se instaló en la habitación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mirada de su padre era un caleidoscopio de furia y sorpresa, y en ese cruce ineludible de caminos, donde la lealtad y el amor se batían a duelo, Alejandro giró hacia Clara. Con voz firme, gradualmente reveló su decisión, declarando que ella era la que verdaderamente le había enseñado sobre el amor y la integridad. En ese preciso instante, un estruendo de emociones atravesó el salón. La incertidumbre quedó flotando en el aire, mientras Alejandro enfrentaba sus miedos más profundos. ¿Podría sostener su palabra? La verdad sobre lo que significa la familia y el amor verdadero pesaba en el horizonte. La historia comienza a tomar un nuevo rumbo, uno que definiría no solo su vida, sino la de quienes lo rodeaban.
La decisión de Alejandro resonó en su mente mientras se alejaba de la mansión, una huella indeleble en su conciencia. Había elegido un camino de valentía, pero el miedo a las consecuencias crecía en su interior como una tormenta. Sabía que su padre no aceptaría esa elección sin luchar, el desprecio que había mostrado era un eco de su propia ambición, siempre dispuesto a aplastar lo que no encajara en su molde. Con cada paso, sentía la presión de su antiguo mundo empujándolo hacia atrás. En contraste, una destreza surgía en él, la determinación de encontrar un camino propio, uno que no fuera dictado por el apellido que llevaba. Era un momento definitorio, uno que reclamaba más que una decisión emocional. Necesitaba un plan, algo tangible que lo ayudara a salir de la sombra de su padre. Alejandro se encontró en una cafetería cercana, un lugar donde solía ir en su juventud para escapar del ruido de su hogar. Observó a los demás clientes, personas comunes que parecían vivir en sencillez y alegría. En sus rostros vio la honestidad que había añorado, y comprendió que su verdadera educación no provenía de los libros de negocios que tanto había estudiado, sino de la vida misma, de las historias de Clara. Decidido, comenzó a trazar su estrategia. Primero, necesitaba hablar con Clara, no solo para ofrecerle apoyo financiero, sino para involucrarse más en su vida. Preguntas revoloteaban en su mente: ¿cómo podía utilizar sus conocimientos en biología para ayudar a su hijo? ¿Existía alguna manera de que su situación pudiera impulsar su carrera? Esa noche, Alejandro analizaba los datos sobre la enfermedad del niño mientras su mente se llenaba de soluciones. Comenzó a investigar posibles tratamientos y nuevas terapias que podrían ser accesibles para Clara. Las horas pasaban, absorbido por el deseo de no solo sanar al niño, sino de demostrarles a ambos que estaba realmente a su lado. La idea de convertirse en un defensor de aquellos que no tenían recursos encendió una llama en su interior que hasta entonces había permanecido apagada. Al día siguiente, lo primero que hizo fue buscar a Clara. Se encontró frente a su puerta con el corazón palpitante, temeroso de lo que podía suceder. Pero lo que pudo haber sido un encuentro lleno de temores se tornó en un diálogo sincero. Clara no solo acarició su mano mientras le hablaba de su hijo, sino que también vio el fervor en los ojos de Alejandro. «Yo quiero ayudar», dijo él, alzando la voz con convicción. «No dejaré que tu hijo sufra por la indiferencia de otros». Clara lo miró con incredulidad, esa chispa de esperanza avivándose, pero también con la duda de lo que podría significar realmente su ofrecimiento. Alejandro sintió que cada palabra contaba. Estaba construyendo un nuevo relato entre ambos. Ella no era solo la limpiadora, era la mujer cuyas experiencias lo habían desafiado a repensar su vida. Las próximas semanas se convirtieron en una intensa etapa de investigación y colaboración. Alejandro organizó talleres envueltos en una mezcla de biología y recursos médicos. Cada sesión era un peldaño hacia la realización de su sueño, pero también una oportunidad para involucrarse genuinamente con Clara y su familia. En cada conversación, su conexión se fortalecía, pero las sombras de su antigua vida siempre parecían acechar, preparadas para asaltar su nuevo entendimiento. La oposición de su padre comenzaba a manifestarse. Mensajes cargados de desprecio y advertencias comenzaron a llegar, recordándole que su familia nunca lo aceptaría si continuaba con su camino. Tan pronto como se acercaba a avanzar, una voz interna susurraba dudas, cuestionando si estaba preparado para la batalla que se avecinaba. ¿Podría sostener su decisión? Estaba a punto de enfrentar un desafío trascendental, un dilema moral que lo haría cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar por lo que creía. Mientras tanto, sentía como su vida personal y profesional se entrelazaban en una danza compleja. Alejandro le dijo Clara una tarde: «A veces siento que te impido alcanzar tu verdadero potencial». Sus palabras resonaron en la habitación, como una campana que anunciaba la llegada de decisiones difíciles. Alejandro entendió que su viaje apenas comenzaba. La lucha entre su legado familiar y su búsqueda personal culminaría en un momento crucial. El futuro, bañado en incertidumbres, aguardaba las respuestas que solo él podría ofrecer. Estaba listo para dar el siguiente paso. La tensión en su interior crecía mientras se preparaba para el enfrentamiento que lo cambiaría todo.
Un nuevo desafío lo esperaba, y no solo debía decidir entre dos mundos, sino reafirmar quién era realmente y cómo quería ser recordado. Cada amanecer se había vuelto un ejercicio de resistencia para Alejandro. Todo lo que antes había considerado convencional y seguro se desvanecía. La idea de su futuro, atada a las expectativas de su padre, se tornaba cada vez más en un concepto estrangulado. Las consecuencias de sus decisiones comenzaban a repercutir en su vida cotidiana, llevándolo al límite entre el deseo y la responsabilidad. Las siguientes semanas pasaron en una vorágine de trabajo y preocupación. Sus días se llenaban de talleres y consultas, mientras sus noches se dedicaban al estudio de tratamientos innovadores. La vida de Clara y su hijo se volvió su motor, empujándolo a profundizar en investigaciones que nunca imaginó llevar a cabo. Pero, con cada avance, sentía la presión familiar acechando, como un lobo en las sombras, esperando a que se descuidara. Una tarde, mientras revisaba un análisis de datos en su casa, un mensaje inesperado llegó. Era de su padre, un mensaje cortante que contenía amenazas sutiles y exigencias sobre su futuro profesional. La rabia invadió a Alejandro, pero en lugar de dejarse llevar por el resentimiento, la utilizó como impulso. Recitó mentalmente lo que había aprendido de Clara y su hijo: luchar por lo que se cree. Decidió no permanecer en un estado pasivo, era momento de tomar la iniciativa. Dio un paso hacia adelante y programó una reunión con los responsables de un laboratorio que investigaba nuevas terapias. Alejandro sabía que el rechazo y la apatía eran dos posibilidades que podía enfrentar. Sin embargo, el riesgo resultaba atractivo en comparación con una vida moldeada por el miedo a su padre. Cuando llegó al laboratorio, la atmósfera era vibrante, llena de entusiasmo por descubrir nuevos tratamientos. Se sintió fuera de lugar al principio, pero rápidamente se dio cuenta de que su pasión por la biología lo unía a aquellos investigadores. Con cada conversación, dejaba de ser el hijo de un millonario para transformarse en un colega comprometido en una causa mayor. Había abandonado el peso de su apellido, y por fin le preocupaba ser reconocido por su propia valía. El vínculo que había creado con Clara se convirtió en un ancla emocional. Cada conversación con ella reafirmaba su camino, y su coraje le recordaba lo que estaba en juego. Hablaban de planes de futuro, de cómo podría combinar su conocimiento científico con la necesidad de hacer el bien. A veces, las dudas le asaltaban: ¿acaso estaba siendo egoísta al dejar atrás su antigua vida y sumarse de lleno a este nuevo propósito? Un día, mientras se preparaba para una presentación sobre los avances en la terapia del niño de Clara, sintió un nudo en el estómago. Era más que una simple presentación, era un testimonio de su evolución, un intento de mostrar que su decisión había valido la pena. La idea de ver nuevamente a su padre lo inquietaba, esa figura que siempre había estado marcada por su desdén. Podría recibir la aprobación de un hombre que no entendía su nueva dirección. El día de la presentación, Alejandro temía el resultado. Las miradas de los investigadores se convirtieron en inquietantes reflejos de sus propios temores. La incerteza de ser juzgado por su obra y su nuevo propósito le dio un giro a su presentación. Pero cuando finalmente comenzó a hablar, sintió que sus palabras fluían con sinceridad. La ilusión de estar allí, por primera vez en su vida, haciendo lo que realmente quería, lo llenó de valor. Al terminar, la sala estalló en aplausos, y el reconocimiento era abrumador. Un colega se le acercó, deslumbrado por la pasión que había transmitido. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el eco de su padre resonaba. ¿Era este realmente el comienzo de su ascendencia hacia una vida independiente y auténtica, o simplemente una ilusión que pronto se desvanecería? Mientras reflexionaba sobre su futuro, un mensaje de texto llegó repentinamente de Clara: Alejandro, necesito hablar contigo. Es urgente. El corazón de Alejandro se detuvo un instante, el presentimiento de que todo podría cambiar nuevamente lo invadió, llevándolo a cuestionar la estabilidad que había encontrado. ¿Qué crisis enfrentaría ahora, y qué decisiones tendría que tomar en este nuevo capítulo de su vida? La intriga lo empujaba hacia adelante, sabiendo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La llamada de Clara resonó en su mente con una urgencia escalofriante.
Se pasó la mano por la frente, sintiendo la presión acumulada de semanas de trabajo y de su reciente emancipación emocional. Escuchar la inquietud en la voz de Clara solo intensificó su necesidad de actuar, de enfrentar lo que fuera que amenazara el delicado equilibrio que había logrado alcanzar. Se apresuró a responder, su mente trabajando en posibles escenarios. ¿Había ocurrido algo con el niño? ¿Estaba Clara en problemas? Quería llegar a ella, pero había una sombra que acechaba detrás de cada pregunta. La ansiedad lo empujó a hacerse múltiples promesas silenciosas. No permitiría que las cicatrices del pasado lo volvieran a atrapar. Cuando finalmente se encontraron en el café que había comenzado a ser su refugio, la ansiedad palpitaba en el aire. Clara lucía tensa, sus dedos jugueteando con una taza que claramente no estaba disfrutando. Alejandro sintió cómo emergía de las profundidades de su ser la responsabilidad que había tomado. Tenía que ser su apoyo, la fortaleza que ella necesitaba. Alejandro comenzó Clara, su voz temblando ligeramente. He recibido noticias sobre el tratamiento de su hijo. El corazón de Alejandro latía con fuerza, tanto por la súbita realidad de lo que eso implicaba como por el deseo de entrar en acción. A pesar de su propia evolución interna, su enfoque siempre había estado en ayudar a Clara y a su hijo. Pero la revelación que siguió fue más perturbadora de lo que había anticipado. El médico ha sugerido que necesitamos fondos adicionales para continuar con el tratamiento. Sin la ayuda necesaria, es posible que no pueda recibir lo que necesita. El peso de sus palabras se asentó en el pecho de Alejandro. La idea de que la salud del niño estuviera nuevamente en riesgo lo golpeó con la crudeza de la realidad. La desesperación que vio en los ojos de Clara lo retó a mirar hacia su nuevo camino. ¿Era capaz de hacer frente a esta crisis sin recurrir a la influencia de su padre o a sus conexiones? ¿Cuál es el plan, Clara?, preguntó con voz firme, aunque su mente corría en direcciones diversas. No podemos dejar que esto suceda. La determinación que surgía en su interior era un nuevo reto, una forma de demostrar que su reciente experiencia valía la pena. Era un joven enfrentando la angustiante posibilidad de tener que encontrar recursos por su cuenta, atravesando un viaje marcado por la responsabilidad y la lucha por lo que creía. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla frenética de investigación, contactos y presentaciones. En cada paso, la presión estaba latente, junto con el miedo de que la falta de apoyo pudiera afectar drásticamente el bienestar del niño. Se conectaba con otros profesionales, explorando subvenciones y donaciones, incluso tantos ángeles inversores que no podía imaginar antes. Su propia red de relaciones empezaba a convertirse en un recurso tangible. Sin embargo, a medida que se sumergía en este esfuerzo, la sombra de su padre empeñada en su mente. ¿Lo habría decepcionado aún más al seguir un camino que se sentía cada vez más ajeno a lo que él consideraba necesario? En su último encuentro familiar, había dejado claro que su carrera debería ser en negocios, no en investigación. La lucha por el niño y por Clara se estaba transformando en un desafío personal hacia su legado familiar. Un informante le mencionó una posible donación de una fundación que podría respaldar investigaciones sobre tratamientos para niños. Había llegado el momento de actuar de forma atrevida, entendiendo que su búsqueda de aceptación personal nunca podría estar alineada con la manera en que su padre concebía el éxito. Con un poco de coraje y un cúmulo de nervios, Alejandro decidió que le presentaría a esa fundación un proyecto audaz que uniera la investigación que había impulsado junto a su propia historia de transformación personal. Sabía que sería igual de difícil conseguir una cita como intentar convencer a su padre de sus elecciones, pero antes de que pudiera dar un paso, otro mensaje apareció en su teléfono. Era de su padre. Reunámonos. El tiempo se agota para que asumas tus responsabilidades. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. La batalla por su propio futuro y por el niño de Clara estaba a punto de elevarse a nuevas alturas. ¿Estaba preparado para enfrentar la confrontación que se avecinaba? La tensión en su pecho prometía un desenlace inminente. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con el sonido insistente de su alarma. Los sueños de reconciliación y desapego familiar mantenían su mente alerta, un torbellino que no parecía encontrar un remanso.
Se levantó rápidamente, consciente del gran desafío que se avecinaba. El mensaje de su padre lo seguía atormentando, y sus palabras parecían un eco a través de su conciencia: asumir tus responsabilidades. Como si hubiera estado evadiendo una verdad ineludible. Mientras se preparaba, la imagen de Clara y su hijo en apuros ocupaba su mente. La fragilidad del niño lo impulsaba a actuar, a tomar decisiones audaces. Salió de su apartamento decidido, con la intención de visitar la fundación que podría proporcionar el apoyo que Clara necesitaba. A pesar del temor que lo invadía, la necesidad de ser un agente de cambio era más fuerte que cualquier duda. Cuando llegó a la fundación, el ambiente era solemne, lleno de intentos por aportar soluciones a múltiples crisis. Con cada paso que daba hacia la oficina del director, su inseguridad contrastaba con la firmeza de su propósito. Sabía que no solo estaba defendiendo la causa del niño, sino que también estaba revelando una parte nueva de sí mismo, la que no buscaba aprobación externa, sino simplemente la posibilidad de hacer una diferencia. A medida que la conversación con el director avanzaba, Alejandro se sintió invadido por la presión del juicio. Cada palabra que elegía parecía pesar toneladas, como si definieran su valor como individuo. Aunque el director escuchaba con atención, las preguntas incisivas comenzaron a desbordar la sala. ¿Por qué había decidido involucrarse? ¿Qué experiencia tenía para emprender un proyecto de tal magnitud? Los recuerdos de la desaprobación paternal comenzaron a revolotear en su mente. Pero contra todo pronóstico, en lugar de retroceder, se atrevió a hablar desde el corazón. Compartió su propia historia, menciones sobre su lucha interna y su deseo de trascender la imagen que su padre había impuesto. Comenzó a ver el impacto de su historia personal en la mesa del director. Algo en la atmósfera cambió, el interés fue palpable. Después de una intensa discusión, el director se mostró intrigado por la propuesta de Alejandro. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero se gestaba la posibilidad de una alianza que podría salvar al hijo de Clara. La conversación se tornó más dinámica, y la energía que llenaba la habitación fue transformativa. Alejandro salió de esa reunión con un nuevo sentido de propósito, aunque la sombra de su padre seguía presente. A lo largo de esa semana, continuó luchando en múltiples frentes. Las horas se llenaron de llamadas y correos, sumando rostros nuevos al apoyo que estaba generando. Con cada pequeño avance, sentía cómo la confianza en sí mismo iba aumentando, aunque la amenaza de un conflicto inminente con su padre continuaba acechando en el horizonte. Sin embargo, el momento decisivo para Alejandro no llegaría de forma aislada. Un inesperado mensaje en su teléfono alteró nuevamente su mundo. Era una convocatoria a una reunión familiar que no podía evadir. Es hora de que analicemos tus opciones, decía su padre, y esta vez, un nudo en el estómago le advirtió que lo que vendría sería una prueba definitiva de su crecimiento personal. Alejandro comprendió que no solo estaba luchando por el bienestar de Clara y su hijo, sino que también enfrentaba la última prueba de su propia identidad. Esa lucha interna, un reflejo de sus decisiones pasadas, marcaba el inicio de un nuevo capítulo oscuro. ¿Podría realmente enfrentarse a su padre y, al mismo tiempo, salir fortalecido de esta confrontación? La presión aumentaba, y la batalla por su futuro se aproximaba. Alejandro se miró al espejo antes de salir de su apartamento. En sus ojos había una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que la reunión familiar no sería una conversación amable. En su corazón, se planteaban numerosas preguntas. ¿Podría sostener su verdad frente a su padre, quien siempre había definido el camino que debía seguir? Esa idea le resultaba aterradora, pero también liberadora. Había llegado a un punto de no retorno, un umbral que lo empujaría a la acción. El camino hacia la casa familiar estaba lleno de recuerdos y emociones reprimidas. Cada giro de la ruta parecía un eco del pasado. Cada rincón era una representación de la vida que había tratado de construir, lejos de las expectativas que lo habían marcado desde niño. Se decía a sí mismo que esta vez las cosas serían diferentes. No podía permitirse el lujo de ser la sombra que su padre había deseado. Al llegar, el aire cargado de tensión hizo que su estómago se contrajera. La casa,
imponente y fría, ahora representaba un enfrentamiento esencial. Alejandro tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta. Al cruzar el umbral, la mirada de su padre lo atravesó como un rayo. Sentía que el juicio había comenzado antes de que se pronunciara una sola palabra. Tomaron asiento en la sala, con la presencia de su madre y su hermana creando una atmósfera más bien pesada. Su padre comenzó a hablar, empleando el tono autoritario que siempre había utilizado. Alejandro lo escuchaba, las palabras resonando como relámpagos. Hablaba de oportunidades, de profesionalismo y de lo que significaba realmente asumir responsabilidades. Era como si dictara una lección en la que Alejandro ya no estaba dispuesto a asistir. Con cada frase, se sentía más acorralado, pero también más decidido. No podía dejar que su vida se definiera únicamente por un legado que no eligió. En ese momento, algo dentro de él cambió. La voz temblorosa que había sido la suya en el pasado se transformó en un eco firme. «Papá, hay algo que necesito que entiendas», comenzó, notando que su hermana abría los ojos con sorpresa. «Mi vida no debe ser un reflejo de tus aspiraciones. Estoy en un camino que he elegido, uno que me conecta más con mis propios ideales y que tome forma sin tu influencia». Su padre lo interrumpió inmediatamente, indignado, pero Alejandro continuó. Al hacerlo, sintió que su libertad crecía. Compartió su experiencia reciente con Clara, su hijo, y cómo había decidido involucrarse en su vida desde un lugar de empatía y acción. Su padre no estaba preparado para esto. Cada palabra era un golpe directo al núcleo de una relación que había sido siempre unilateral. La reacción de su padre fue visceral, su cara se tornó roja y sus manos comenzaban a temblar. Alejandro sintió el tirón entre la necesidad de mantener su posición y el deseo de apaciguar la tormenta, pero en ese instante, nada era más importante que establecer sus límites de manera contundente. Al finalizar su discurso, un silencio pesado se apoderó de la sala. Su madre intentó intervenir, pero Alejandro notó que su mente estaba centrada en su propio camino y no podía permitirse desviarse. La confrontación había sido liberadora, pero el eco de la oposición seguía resonando. Mientras salía de la reunión, ya no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, una nueva incertidumbre surgió. ¿Cómo reaccionaría su padre ante este desafío inesperado? Las palabras de impulso que había pronunciado lo llevaban a enfrentarse a un futuro incierto en el que tendría que conquistar su propia autoridad. En los días siguientes, Alejandro se dejó llevar por un torbellino de emociones. Aunque la pelea había sido liberadora, ahora debía encarar las posibles repercusiones. La necesidad de crear un impacto real en la vida de Clara y su hijo permanecía, pero el verdadero desafío era probarse a sí mismo y a su familia que era más que una extensión de su padre. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre su futuro, un nuevo mensaje en su teléfono brindó más incertidumbre, deleitándolo y aterrorizándolo a partes iguales. «Necesitamos hablar sobre tu reciente elección», decía su padre. Era el momento de enfrentar no solo lo que significaba ser su hijo, sino lo que implicaría ser Alejandro, el hombre que había decidido ser. La noche se había tornado oscura cuando Alejandro llegó a su apartamento, dejando atrás la pesadez de su familia y abrazando la soledad que tanto anhelaba. Pero en esa soledad también había un instante de autoconfrontación que no podía evitar. Las palabras de su padre reverberaban en su mente, mezclándose con su propia voz interior, que se expandía con una osadía nueva. ¿Soy un desecho de las expectativas de los demás, o tengo el poder de definir mi propia realidad?, se preguntó, tomó una respiración profunda y decidió que era momento de actuar. Había esperado tanto para ser visto y escuchado, no podía dejar que ese impulso se desvaneciera. Mientras pasaba sus dedos por los bordes de la mesa de café, un destello de idea le iluminó la mente. Era hora de reconstruir su enfoque profesional, algo que estaba completamente desvinculado de su pasado. Decidió planificar su proyecto, uno que pediría humildemente, pero que carecería de las ataduras familiares que siempre lo habían restringido. Durante la siguiente semana, se sumergió en la creación de un plan.
Algunas noches, trabajaba hasta el amanecer, enfocándose en la idea de abrir un pequeño centro de ayuda comunitaria. No necesitaba grandes recursos, solo un deseo genuino de conectar con otros, personas que, al igual que él, habían cargado con el peso de expectativas ajenas. La visión de este proyecto le trajo claridad. Comenzó a visualizar cómo sería su día a día allí, rodeado de personas diversas, apoyándose mutuamente. Aquello resonaba con el nuevo Alejandro, quien, lejos de ser un reflejo de su padre, se comprometía con su propia verdad. El día de su encuentro con su padre se acercaba, y Alejandro se sentía dividido entre el miedo y la emoción. Necesitaba presentarle su nuevo proyecto, a pesar de que temía que su padre lo desestimara de inmediato. Sin embargo, en vez de huir de la confrontación, era momento de enfrentarse a ello, mostrando su crecimiento. Decidió que si su padre iba a cuestionar sus elecciones, también debería estar preparado para discutir aquellas ideas que comenzaban a dar forma a su nueva identidad. Cuando el día llegó, Alejandro se colocó una camisa que no era ni formal ni casual. Quería que su padre lo viera como lo que era, alguien en busca de su camino, pero no un niño asustado. Sabía que sería una batalla, una en la que su voz sería el arma, y su corazón, la armadura. La conversación comenzó en un tono neutral, pero rápidamente degeneró en un enfrentamiento. Su padre, incapaz de contener su indignación, comenzó a hablar de deshonor y debilidad. Pero esta vez, Alejandro se mantuvo firme. Cada frase de su padre no solo resonaba en su mente, sino que levantaba la urgencia de contrarrestar esas afirmaciones. La idea de su centro de ayuda se transformó en un grito interno. ¿Qué es el honor si no se vive de acuerdo a la propia verdad? Se decía. Se armó de valor y comenzó a compartir su visión, planteando cómo sinergizaría con las pequeñas comunidades, destacando que ayudar no era un gesto de debilidad, sino un acto de resistencia. Su voz resonaba con una convicción inesperada, una que lo acercaba más a aquel completamente nuevo Alejandro. Sin embargo, cuando terminó de hablar y esperó la reacción de su padre, éste simplemente se quedó en silencio, la incredulidad dibujada en su rostro. En ese momento, Alejandro sintió un vuelco en su estómago. Si la respuesta de su padre se tornaba negativa, el futuro que había imaginado podría desvanecerse. La pregunta estaba abierta, y cada segundo que transcurría parecía alargarse infinitamente. La inminente respuesta de su padre emergía del silencio, cargada de peso y significado. Alejandro sintió que el clímax de su viaje emocional estaba por estallar, pero, más importante aún, se dio cuenta de que, sin importar lo que dijera su padre, el verdadero cambio ya había comenzado en él. ¿Qué vendría después de este nuevo desafío? Sin saberlo, se enfundó en una mezcla de expectativa y miedo. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro se volvió ensordecedor. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho mientras, de repente, su padre rompía el estallido de su incredulidad con una risa amarga. ¿Y tú crees que eso será suficiente? Un sueño compartido con la gente que no ha logrado nada en la vida. Cada palabra de su padre se clavó en él como un puñal. La familiaridad del descaro y la crítica frías lo golpearon, y una lucha interna provocó un hervor en sus entrañas. Pero esta vez, Alejandro no iba a permitir que lo arrastraran al abismo de la autoduda. Se enderezó, consciente de que había una línea delgada entre la ira y la dignidad, y eligió la segunda. Lo que para ti puede parecer una locura, para mí representa una oportunidad, respondió, su voz firme. Cada persona tiene una historia, y cada historia vale la pena. El verdadero valor no se mide por el dinero, sino por la capacidad de levantarse y ayudar al otro, algo que tú nunca has llegado a entender. Fue un acto de valor que lo sorprendió. Hacía años que no cuestionaba las afirmaciones de su padre con esa sinceridad. La sensación de desafío lo impulsó, pero también lo llenó de ansiedad. ¿Qué significaría esta transformación para él? Alejandro sabía que no podía retroceder ahora. Acababa de abrir una puerta que le ofrecía la posibilidad de renacer. El intercambio de palabras fue creciendo, y cada vez que su padre lo atacaba, Alejandro tomaba un respiro más profundo, concentrándose en su visión.
Ya no estaba dispuesto a ser una extensión de las expectativas de su progenitor. Si alguna vez había buscado aprobación, hoy solo buscaba ser fiel a sí mismo. Quiero crear un espacio para que las personas encuentren su propia voz. Quiero que ellos también estén dispuestos a enfrentarse a sus propios demonios. Lo que tú llamas debilidad es, en realidad, coraje, su padre contestó con desprecio, haciendo comentarios sobre el perjuicio de los que fracasaron. Alejandro se detuvo un momento, permitiendo que su mente se aclarara. En lugar de tomar esa crítica como un ataque personal, decidió reevaluar su postura. Era un instante revelador, él había sido el que siempre había considerado a su padre como un modelo a seguir, pero ahora comprendía que el único modelo que necesitaba era el de su propia alma. La conversación se tornó más agitada, pero en lugar de desmoronarse, Alejandro se sintió más centrado que nunca. La seriedad de la charla se mezcló con risas nerviosas, gestos de incredulidad y miradas desafiantes. La emoción lo desbordaba, y se dio cuenta de que estaba empezando a disfrutar la confrontación. Aquello no solo era un enfrentamiento con su padre, era la batalla que necesitaba librar dentro de sí mismo. Después de un intercambio particularmente hiriente, una brisa de determinación asomó en su pecho. No necesito tu aprobación, padre. Esta es mi vida. Con esa declaración, Alejandro sintió que una pesada carga se desvanecía. La compasión lo invadió a medida que comprendía que este duelo estaba más allá de su relación con su padre. Se trataba de una declaración de independencia emocional. Al salir de la casa, el aire fresco del anochecer le golpeó la cara. Caminó con paso firme, como si hubiese dado el primer paso hacia un futuro en el que era completamente dueño de sus decisiones. Sin embargo, su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo llevaría a cabo su visión sin los recursos que su padre podía proveer? ¿Podría realmente atraer la atención de aquellos que había decidido ayudar? Mientras pensaba en esto, un destello de esperanza iluminó su mente. En ese momento de reflexión, Alejandro se detuvo. Aún con tanto camino por recorrer, había una fuerza en el que resonaba claramente. Mientras se perdía en sus pensamientos, no pudo evitar notar una figura que se acercaba en la distancia. La pregunta emergió de inmediato: ¿sería un nuevo desafío, o una oportunidad que aún no había considerado? Y en ese instante, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Alejandro observó cómo la figura se acercaba, sus pasos resonaban suavemente en el suelo de la calle iluminada por la tenue luz de las farolas. Con cada avance, un conjunto de emociones revolvía su interior: curiosidad, anticipación y una pizca de nerviosismo. A medida que la silueta se aclaraba, reconoció a Lucía, la limpiadora que visitaba su edificio cada semana. La familiaridad de su rostro lo sorprendió, y se encontró preguntándose qué podía querer ella en ese instante. «Hola, Alejandro», saludó Lucía, su voz era suave, pero había un trasfondo de firmeza en sus palabras. «Te vi salir apresuradamente, y quise asegurarme de que estabas bien». El simple acto de preocupación le hizo sentir una conexión genuina. Aquel momento lo llevó a reflexionar sobre los contrastes en su vida. Mientras su padre lo criticaba, Lucía parecía interesada en su bienestar por el simple hecho de ser humano. «Estoy bien, realmente. Solo, tuve una conversación difícil». «Las dificultades pueden ser abrumadoras», respondió Lucía con una sabiduría que muchas veces provenía de la experiencia. «Pero son también oportunidades. Se necesita valor para ser uno mismo». Sus palabras resonaron en la mente de Alejandro, resonando con la determinación que había sentido en su confrontación reciente. Ambos comenzaron a caminar por la calle, y la conversación fluyó hacia el presente, a medida que Alejandro compartía fragmentos de su sueño. Lucía se detuvo para escuchar, sus ojos brillando con un entendimiento profundo. A medida que le hablaba sobre su deseo de crear un espacio donde las personas pudieran enfrentarse a sus demonios, pudo ver la chispa de emoción en el rostro de Lucía. Los sueños no siempre requieren de grandes recursos. A veces, lo que más necesita son buenas intenciones y un poco de valor, dijo Lucía. Sus palabras abrieron los ojos de Alejandro.
La simplicidad de su declaración fue como un rayo de luz que iluminó los rincones oscuros de su mente. Podía ser posible que el camino hacia su sueño no necesitaría la aprobación o los recursos de su padre. Alejandro comenzó a reconsiderar su estrategia. En lugar de buscar financiamiento tradicional o conexiones de alto nivel, ¿y si se apoyaba en la comunidad misma? Había tantas historias, tantos talentos sin explotar. La idea le llenó de entusiasmo y energía, la conversación se tornó en una lluvia de ideas. Lucía le contó sobre las luchas que había presenciado durante su trabajo, personas con potencial desperdiciado, que solo necesitaban un empujón. Tú estás en una posición privilegiada para hacer algo significativo. Tu historia puede inspirarles, le animó. Mientras caminaban, Alejandro empezó a vislumbrar cómo podría llevar a cabo su proyecto sin depender de su padre. Podía organizar talleres, invitar a oradores improvisados y crear un ambiente donde las personas se sintieran seguras para compartir sus historias. La urgencia de pasar a la acción lo invadió, con la noche avanzando, la charla se fue desvaneciendo y, finalmente, se despidieron. Alejandro miró a Lucía al irse, sintiendo una mezcla de gratitud y expectativa. Ella parecía creer en él de una manera en la que su padre nunca lo había hecho. Mientras caminaba hacia su departamento, un renovado sentido de propósito lo envolvía. Al llegar, su mente bulliciosa comenzó a crear un mapa de acciones a seguir. Sin embargo, mientras esbozaba la estructura de su proyecto en su mente, no pudo evitar una sensación de inquietud. Un nuevo desafío estaba al caer, uno que pondría a prueba no solo la idea que estaba forjando, sino también su propia capacidad para mantener el impulso y enfrentar los inevitables obstáculos. Alejandro lanzó un suspiro profundo, sintiendo las posibilidades vibrar a su alrededor. Pero la pregunta persistía, ¿realmente tenía lo necesario para transformar sus ideales en realidad, o se vería nuevamente constreñido por el pasado? El camino por delante se perfilaba desafiante y emocionante, y en ese instante, supo que estaba a un paso de tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida. Alejandro se encontraba en un cruce fundamental de su vida. La decisión de crear su centro de ayuda comunitaria había cambiado su perspectiva por completo. Durante semanas, había estado esbozando un plan y recogiendo la valentía necesaria para implementarlo. Ya no era el chico que se escondía tras el apellido de su padre, había dado un gran paso hacia la autoafirmación y valorización personal. Ahora, entendía que su propuesta no solo era un proyecto, sino el reflejo de su propia transformación. La primera jornada del centro se acercaba, y la emoción reverberaba en su interior. Había trabajado incansablemente, estableciendo conexiones con personas que compartían su pasión por el cambio. Con cada nuevo contacto, su confianza crecía, comenzaba a recibir apoyo y reconocimiento por sus esfuerzos. Las primeras donaciones llegaron, pequeños contribuyentes que creían en el mismo sueño que él defendía. Esa comunidad, que antes le parecía distante, ahora era su aliada en la lucha por transformar vidas. El día inaugural se volvió un suceso memorable. Las sillas estaban dispuestas en círculo, creando un espacio acogedor donde las historias podían brotar como flores en primavera. Alejandro observaba a la audiencia, rostros jóvenes, mayores, todos estaban allí con el deseo de ser escuchados y ser parte de algo más grande. No había lugar para prejuicios, solo un ambiente fértil para el crecimiento personal. Cuando tomó la palabra, su voz resonó con una convicción que nunca antes había sentido. Habló del valor de cada historia, de cómo todos llevamos cargas invisibles que nos conectan entre sí. Las palabras fluían de su ser, una mezcla de esperanza y determinación que encendió las miradas de quienes lo escuchaban. La autenticidad que estaba proyectando era inquebrantable, sabía que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde su vida tenía significado. Cada relato compartido durante esa jornada era un testimonio de superación personal, y Alejandro se sentía vibrar con cada uno de ellos. La energía en la sala se palpaba, abrazos y risas llenaron el aire, validando la misión de su centro. Nadie lo presionaba para que se alineara con un legado que nunca eligió, ahora, él estaba forjando uno propio, basado en la empatía,
el amor y el deseo genuino de ayudar. Mientras se dirigía a casa, el camino estaba lleno de luces que brillaban con claridad. Había superado el temor a su padre, entendía que su opinión no definía quién era. La reconciliación con su pasado no era solo un face to face con él, sino también un acto de liberación emocional. Volvió a ver a Lucía, quien siempre había creído en él, y comprendió que su apoyo había sido clave en su proceso. Decidió que no abandona a su antiguo mundo, sino que lo integra en el nuevo, creando puentes en lugar de muros. El eco de sus decisiones reverberó en su ser. La vida que había pensado que lo oprimía se había transformado en una fuente de fuerza. Alejandro adquirió la claridad de que su legado no se definía por el apellido que portaba, sino por las vidas que podía tocar. Se sentía seguro, empoderado y lleno de propósito. El tiempo pasó, y el centro prosperó, convirtiéndose en un faro de luz para muchos. Reconocimientos comenzaron a llegar, entrevistas y reportajes que destacaban su genuina transformación. Ver a los beneficiarios del centro crecer, encontrar voz y ser parte de la comunidad era la mayor recompensa que podía imaginar. Alejandro decidió siempre mantenerse enraizado con aquellos que empezaron junto a él. Sabía que el verdadero impacto provenía de la unión y la colaboración, en cada sonrisa que encontraba, en cada historia que se compartía. Sabía que había alcanzado la satisfacción que tanto anhelaba. Había logrado no solo sanar su propio corazón, sino también ayudar a otros a encontrar su camino. Alejandro había dado un giro inesperado a su vida y al legado que alguna vez sintió que debía cumplir. Había conquistado sus demonios y se había convertido en la persona que siempre había querido ser. Ahora, cada día trae consigo la influencia del cambio que él mismo había deseado. La vida era un camino significativo y lleno de oportunidades, y lo más importante, estaba preparado para seguir cada paso que se presentara en su camino. Era Alejandro, en su totalidad, y eso, finalmente, era suficiente. Y ahora, necesito que ustedes sean parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.